Buenas tardes, bienvenidos a este programa Políticas Públicas 2030, su cuarto año consecutivo. Y sin más trámite, bueno, saludo a los que están ya conectados, el doctor Miguel Ángel Secchi, el doctor Jorge Neira, el infectólogo López y Eduardo López, perdón, y Carlos Salinas, presidente de Galdas. Hola Miguel, buen día. Buenas tardes para todos. Agradezco a los doctores. ¿Me están escuchando todos? Sí, sí, Jorge, Sí, sí, Miguel. Hola. sí, dale, dale. Bueno, a los doctores Eduardo López, al licenciado Carlos Salinas y obviamente a compañero de ruta, igual que todos ustedes, pero él todos los jueves, Jorge Alberto Neira. Se nos ocurrió un título, a lo mejor no buscando ninguna provocación, digamos, o confronte político, pero sí preguntarnos, como venimos haciendo hace muchos años, si la salud, el sistema de salud público, como decimos nosotros, confluencia del estatal y privado, puede figurar en la agenda de los políticos, aunque sea en sus primeras páginas, y no aparentemente en un sistema de prioridades un poco lejano, en el octavo o noveno lugar, inclusive, incluso recién seguimos recibiendo encuestas de la sociedad y la problemática de salud parece que poco preocupa a la sociedad y a los políticos. Al respecto, yo me animo a decir que la sociedad no es justa en poner en esa posición, en un décimo lugar, los temas de salud, porque son problemas cotidianos, familiares o personales, o de compañeros de trabajo o amigos. Lo que sucede es que cuando el equipo de salud con eficiencia, con virtudes y efectos igual que todos, y que en este programa no somos precisamente siempre elogiosos, se soluciona el problema de salud y se olvida. En cuanto a los políticos, yo creo que es diferente, creo que hay una obligación constitucional, no creo, es una obligación constitucional, y creo que sí está absolutamente postergada. Para esto me pueden decir, los sistemas de salud están fragmentados en 25 provincias, 25 ministros. Bueno, esos son argumentos que podemos debatir con ustedes, obviamente. Yo hago una introducción muy breve para que el doctor Jorge Neira tome la palabra, y apenas se difundió por las redes la presencia del doctor López, me empezaron a llegar por correo electrónico tres o cuatro preguntas que el doctor López me dirá cuándo se las puedo transmitir entiendo yo que diversos padre o madre que respecto al tema vacunas. Jorge Neira. Bueno, gracias Miguel, gracias Horacio. Bueno, gracias Carlos y gracias Eduardo por estar aquí como siempre. Es interesante que alguien del seguro y alguien de la epidemiología y sobre todo de la infectología estén en una misma reunión. Pareciera como que no tiene nada que ver, ¿no? Pero hay un tema que yo creo que la población no tiene demasiada claridad, que es el tema del riesgo. Algo que para vos, Carlos, es una cosa, digamos, imprescindible a la hora de tomar decisiones. Para nosotros los médicos, y vos compartirás esto conmigo, Eduardo, el tema de que la población perciba el riesgo es algo complejo, es algo que es multifactorial, que es difícil de... Y sobre todo porque aquí, digamos, en el tema vacunas específicamente, aparece todo la costo-efectividad que es tan importante en el tema vacunas, ¿no? Bajo costo, alta efectividad. Yo quisiera, digamos, para empezar un poco para después contestar las preguntas que decía Miguel,
Me parece empezar primero, Eduardo, empezar con la semana epidemiológica, cómo son los perfiles, cómo se está perfilando, gripe, COVID, bronquiolitis, es un tema interesante porque después vamos a tomar el tema vacuna. Y me gustaría un poquito que vos hicieras un pequeño resumen de esta semana del 15 al 28, o estas 2 semanas, del 15 al 28 Jorge, de abril de este año. Jorge, ¿puedo interrumpirte un segundo? ¿Sí? A ver, el planteo de Jorge, Carlos Salinas, cierra tus tiempos en el orden porque estás en conferencia. No, no, sí, sí, Carlos, ok, estoy perfecto con los tiempos, sin bueno, problema. Yo decía, si me adelante, parece, doctor. Carlos, empezamos Adelante. primero por la situación epidemiológica, después hablar un poquito de vacunas y después me gustaría que vos, desde el punto de vista del riesgo y la costo efectividad, nos des algunos comentarios al respecto. ¿Qué te parece? Bueno, dale, Edu. Perfecto. Empezamos con la Bueno, semana epidemiológica. estamos, sí, estamos comenzando, diríamos, el movimiento importante de los virus respiratorios. En esta semana lo que está predominando es el virus de influenza, o sea, de la gripe, enfermedad que tiene vacuna. Diríamos, en segundo lugar empieza a haber el bronquiolitis y tercero COVID. Esto es muy dinámico, por lo que puede, ya estas próximas 2 semanas puede ir cambiando. El dato más interesante es que hay circulación de dos virus que pueden ser prevenibles por vacuna. El virus de la gripe, con la vacuna para gripe, que en Argentina tiene una indicación por edad de forma gratuita. Y en segundo lugar, el virus sincicial respiratorio, que funciona con la vacunación materna para proteger al bebé, ¿no? Es una especie de vacunar a la madre para proteger el fruto de la concepción, que es otra vacuna de virus sincicial respiratorio, de virus atenuados recombinantes, que tiene muy buen impacto porque le pasan los anticuerpos a la madre y estos anticuerpos duran alrededor de 6 meses, cayendo lentamente, y en la etapa donde la enfermedad bronquiolítica es producida por el virus sincicial respiratorio, en la enorme mayoría de los casos, es cuando es más grave. Así que eso sería un poco el perfil epidemiológico que tenemos hoy, asumiendo de que esto es dinámico, ¿no? Dos cosas que te quiero preguntar con respecto a lo que decís, Edu. La primera, ¿cuál sería la tasa de vacunación que tenemos hoy de mujeres embarazadas con vacunación para el sincicial? Y si eso de alguna manera, lo charlamos el otro día en el Gutiérrez cuando fuimos a la reunión de los 150 años, medio así de pasadita, yo tengo la sensación de que hay menos casos de bronquiolitis, que es solamente una sensación, ¿eh? No son datos, sino es una sensación, y que quizás esto Eh, tenga algo que ver con la vacunación previa, es decir, esa poca vacunación que hay, que obviamente no es una vacunación, no es efecto rebaño, sino que es una vacunación menor, digamos, ¿pudo haber tenido alguna influencia? bueno, no lo sabemos. Este año va a ser el año, ¿no? Por eso me Claro, parece bien el desafío, Jorge. Este, la vacuna tiene una cobertura que está alrededor del 65-66%, según los trabajos. Oficialmente el ministerio habla de un 64%, ¿no? Acá la gran discusión es si esto es piso o techo. ¿En qué sentido lo digo? Como la vacuna tiene una aprobación de una ventana muy corta, que son 4 semanas, de la 32 a la 36 semanas, este, si la vacunación se escapa ese mes, ya no se puede dar. Y en la Argentina hay un dato que es importante. Calculamos que hay un 20% de embarazos no controlados, con lo claro. cual es posible que algunas madres escapen a esto. Eh, Inglaterra hizo un esquema más ampliado, de 28 a 36 semanas, con lo cual, al agregar un mes más para vacunarse, Claro. la posibilidad de tener mayor cobertura es mucho más alta, ¿no? Sí, eso por un lado. La verdad que me parece interesante, como vos decís, este va a ser el mes bisagra, ¿no? Para ver si la cantidad de casos Va a ser el disminuyen año menos. bisagra, sí, Un poco para sí. Carlos ahora, ¿no? Yo Porque esto que estoy, vos decís, yo estoy convencido que va, perdón, antes de darle a Carlos, perdón, Carlos. Yo estoy convencido que la vacuna va a tener impacto. Yo no tengo duda. sí, a mí Si me es el parece lo mismo. impacto esperado, no lo sé, pero va a tener impacto, con lo cual
algo que tiene impacto para evitar enfermedad en los chicos es bueno. Obvio. Y la otra cosa, que la pregunta que está vinculada para vos, Eduardo, pero que está vinculada con lo que le voy a preguntar a Carlos es, ¿qué pasa con la vacunación de los adultos mayores para bronquiolitis? Para sincicial, va, mejor dicho, no Sí, bronquiolitis, sino sincicial sí, sí, respiratorio, está ¿no? bien, está bien. Bueno, esta es una vacuna que no está en el calendario, que sí que es una vacuna electiva. Esto significa que la tienen que decidir los individuos adultos mayores. Yo personalmente creo que es otra vacuna que va a integrar el calendario nacional de inmunización. Es un tema de tiempo para jugar a dos temas que son interesantes, que es trabajar en paralelo gripe y y vacuna de virus incisional respiratorio. Todavía no se logró algo que, Jorge, cada tanto charlamos, que es en una sola vacuna Una sola vacuna en las estén dos los dos plataformas. virus. Por ahora esto no se está dando, pero si uno analiza costo vacunal versus impacto de enfermedad, especialmente en adulto mayor, la vacunación tiene impacto, porque uno el impacto lo puede medir: ausentismo laboral, ausentismo escolar, internación, pasaje a terapia intensiva, digamos, y teníamos los costos indirectos, ¿no? La madre o el familiar que tiene que dejar de trabajar Sí, para ir a sí, claro. atender al adulto. O sea, en el impacto no solo está dado por la efectividad, sino está dado por todo aquello que impacta, que seguro Carlos lo va a poder decir mejor que yo, con lo cual hace que la vacuna tiene mucho más efecto reverberante que solamente si es efectiva para evitar la enfermedad. Uno puede contar consultas médicas, asistencia a las guardias, Claro, etcétera, sí, ¿no? sí. Bueno, justamente lo que vos decís, estos son costos directos, lo que tiene que ver con la atención médica, costos indirectos, lo que tienen que ver con la falta de productividad o todas estas cosas que vos decís de tener que dejar de trabajar para atender a otros. Y acá va el tema de Carlos, ¿no? Porque acá tenemos un riesgo, tenemos una posibilidad que es la vacuna. Cómo se hace para que la comunidad entienda lo que significa costo-efectividad? Y esto que decía Eduardo de cómo aseguramos nosotros que la gente, porque esto no solamente tiene un impacto en la salud, sino tiene un impacto económico. El impacto económico para el sistema de salud, que es todos los costos directos e indirectos. Corregime, Carlos, si me equivoco, pero se dice que los costos siempre tienen que ver con la teoría del iceberg. Lo que se ve, lo que está arriba, que son los costos médicos, y lo que está abajo, que es lo que no se ve, son todos los costos indirectos que tienen que ver con la productividad y con la discapacidad, ¿no? Me gustaría que Sí, hicieras un sí. comentario al respecto, Carlos. Y Sí, cómo se visibiliza esto? Cómo se bueno, puede hacer que la comunidad lo entienda? bueno, la verdad que me hicieron la pregunta más difícil de varios años, ¿Y ¿no? a quién se la Porque vamos a hacer si no a vos, Carlito? sí, sí. ¿Qué tal? Buenas tardes, Eduardo, Miguel, ¿Qué tal? Jorge, ¿Cómo va, Carlos? otra vez los saludo. Mira, la verdad que yo lo podría referir a varias cosas. Es bastante complicado responder a esta cosa, porque es como que, por un lado, hay una adversión al riesgo en muchos aspectos, en diferentes tipos de riesgos, y por otro lado, parece que nos gustara el riesgo, ¿no? Por ejemplo, ¿qué te puedo decir? La población en general, salvo que sea obligada a algo, como es en los países centrales, que está obligada, nosotros todo el tiempo decimos, nadie se levanta a la mañana queriendo comprar un seguro, ¿no? O sea que tiene que haber una forma de que le llegue. Hay pocos países donde estas cosas son obligatorias, entonces a la gente le llega por obligación. Pero en lo natural no ve a su propia persona, al ser humano, para cubrirse de algo. Por eso que la vacuna es tan importante en el mundo y no, adelante Eduardo, me da un poco de vergüenza decirlo, pero la realidad es que nosotros tendríamos que tener una vacuna también para otro tipo de riesgos o empezar a crearla simplemente porque ya estamos viviendo más también. Pero, por ejemplo, cualquiera sea la edad de una persona, va a cubrir el auto, o va a cubrir su bicicleta, va a cubrir cualquier cosa antes de cubrirse de los riesgos en la salud o los riesgos accidentales, o cualquier otro riesgo similar, ¿no? Se habla todo el tiempo de eso, de hecho se habla mucho ya en lo empresarial de la gestión del riesgo, de Claro. riesgos mucho más conocidos, ¿no? Pero,
Pero no es fácil porque generalmente para que la gente atienda de un riesgo tiene que ser obligada a entenderlo. Cuando nosotros vemos los niveles de aseguramientos en Estados Unidos, tienen su respuesta. Los niveles de aseguramiento se deben a que yo casi que no podría hacer nada socialmente si no tuviera una cobertura de seguros, ¿sí? Entonces, tengo que tener un servicio médico, no importa lo que cueste, tengo que para hacer un trámite en un banco tengo que ir con una compañía de seguros antes, o sea, y eso hace que el nivel de cobertura que tenga sea muy amplio. Capaz que el día que no tenga esas obligaciones, el pueblo americano tendrá otro tipo de nivel de cobertura de riesgo, pero creo que no es fácil, no es para nada fácil, hay que estar todo el tiempo comunicando, aún con imágenes desastrosas. Yo ahora estuve en estas 2 últimas semanas en diferentes congresos donde me tocó hablar, y uno ve las imágenes de la inundación de Valencia, el siniestro del Dana, las compara con las imágenes de California y ahora con la reciente nuestra de Bahía Blanca. Y bueno, cuando empezamos a averiguar, la mayoría de la gente no tenía cobertura de seguros, prefirió nunca pagar, aún sabiendo que los incendios están ahí, y cubrirse. Lo más probable que posteriormente a eso, ustedes que son desde la salud, haya problemas de salud en un montón de aspectos que no van a estar cubiertos, problemas de salud mental por las pérdidas, cosas que no es que no se quieran cubrir o que no haya cobertura, sino que no hay una cultura de atender el riesgo como en ese sentido. Y como bien decís, para tratar de contestarte todo, o por lo menos iniciar, los gastos son astronómicos. La mayoría ignora los gastos que realmente existen. Nadie toma en cuenta la atención en la vía pública y los gastos después del hospital público y otras tantas cosas más. Y después, por supuesto, que se hace una estadística, se conoce lo que costó, pero no se toma, no se previene que van a existir ese tipo de gastos y que va a haber que cubrirlos en casi ningún lado. Entonces, es así, el ser humano es así, es como para cruzar la calle, capaz que cruzamos mejor la calle en otro país y no la cruzamos bien en el nuestro. Este, y ahí no, hay cosas que no las podemos atender, hay cosas que las queremos atender, nos interesa atenderlas. Fijar una prima se puede, hoy existe inclusive ya formas de cotizar por la edad genética a las personas con los seguros, pero bueno, hay un interés del ser humano, pareciera, de asumir el riesgo más que de prevenir el riesgo, y fue demostrado con las vacunas, ¿no? Que no se los tengo que decir a ustedes, pero fue muy demostrado que si no se obligaba sería difícil que se hubiesen vacunado. Sí, como ustedes saben, yo me dedico al trauma y en el trauma el tema de digamos, del costo directo e indirecto, sobre todo asociado a la mortalidad y a las discapacidades secundarias, son muy altas, ¿no? Sobre todo los años de vida perdidos. Y hay una cosa que se llama los años de vida ajustados por por la calidad discapacidad. de vida. Claro, por discapacidad, que esto me parece que es mucho más difícil de medir. Cuando Eduardo hablaba de que las personas, por ejemplo, tienen más días de internación, tienen más, digamos, que esas son discapacidades transitorias, lo que muchas veces es difícil medir de la población es la discapacidad transitoria, porque cuando vos querés hacer eh, eh, mortalidad ajustada por riesgo, digamos, te aparece, o discapacidad ajustada por riesgo, ahí te aparece todo el tema de que es muy difícil medir la discapacidad en nuestro país, porque ¿cómo se mide todo esto que dice Eduardo de la persona que no se vacuna, sobre todo para la gripe, ¿no? Tomemos el tema de la gripe, que es una cosa que ya viene, yo no sé cuál es la tasa, Eduardo, que vos considerás que hay de gripe ahora. No, ahora no hay una gran circulación, pero el gran problema de la gripe es cuando afecta las dos puntas de la vida, ¿no? El Claro. adulto mayor y el niño menor de un año. Diríamos que son dos de los grupos, y paradójicamente son dos de los grupos que la vacuna es gratuita. Por eso te Claro, digo, y vos fíjate que claro. además a eso uno le agrega cuáles son los años de vida ajustados por discapacidad, porque digamos, si la persona se muere, obviamente tenés desde la muerte hasta la expectativa de vida o hasta la expectativa laboral, supongamos, ¿no?
pero si la persona no se muere pero queda discapacitado, el tiempo que quede discapacitado es plata que se pierde, es plata que le cuesta al Estado, plata que le cuesta a la comunidad. ¿Cómo se hace para que la gente entienda que todas estas cosas que son, como siempre insistimos, prevenibles y previsibles, y no tengan más adherencia, ¿no? Porque, bueno, dejemos el lado de las antivacunas, que es un tema ideológico que yo no comparto, pero que alguna gente lo tiene. Pero ¿qué pasa con el resto? Porque, digamos, no es solamente el tema del costo, ¿no? Como dice Eduardo, la vacuna para la gripe es gratuita para los niños y para los adultos, y tampoco los adultos se vacunan. ¿Cómo se hace? ¿Vos, Carlos, tenés alguna idea de cómo se puede hacer para empezar No, a permear a la sociedad, como para que empiece a entender lo que significa la percepción del riesgo y lo que significa el costo? yo creo que los modelos ya están todos inventados y vistos y hay estadísticas. Lo que hace falta por ahí es estar en mayor contacto con la comunidad y seguir comunicando y comunicando y reiterándolo todas las veces que sea necesario, porque del otro lado yo no veo que haya aptitudes lógicas en muchos casos de decir me voy a cubrir por tal cosa o voy a tratar de prevenir tal otra porque la estoy viendo, la estoy evidenciando. Hay veces miramos el riesgo en otros, o sea, somos empáticos con el riesgo que está corriendo otro y no el propio, y eso es un poco lo que pasa. Yo creo que es quizás lo que no hay que dejar de hacer es dejar de comunicar. Me parece que hay que insistir cada vez más en comunicar, sobre todo ahora que los procesos son mucho más rápidos, que no son como los que nosotros vivimos. Hoy la gente consulta todo por internet, se entera rápido lo que pasó, es como que ya les llegó el problema antes de que encontraran una forma de prevenirlo. Y esto es el modelo que hay, inclusive para el análisis de riesgo. Hay muchos, a nosotros todo el tema del cambio climático, también, donde también hay una negación, como decías recién sobre el tema de las vacunas, se nos adelantó absolutamente. Ocurren problemas en lugares que no estaban previstos que ocurrieran y que generalmente, como pasa en el caso de Bahía Blanca, ni siquiera estaban asegurados. Entonces, es difícil porque se cree que no va a pasar. Hace poco también en el sur de Chile, el movimiento, el terremoto con la posibilidad de un tsunami. Hace muchos años que Chile dejó de pagar la tasa adicional que pagaba de riesgo por un terremoto, la dejó de pagar porque creyó que no iba a volver a pasar, y pasó. Y creo que esto también pasa en lo cotidiano, o sea, no se previenen situaciones. Ahora, como con el control de alcoholemia o cualquier otro control, yo lo que creo que no tenemos que darnos por vencido y dejar de comunicar y comunicar y comunicar. O sea, si cada tanto dejo de hacerlo, el ser humano se desacostumbra y vuelve a cometer los mismos errores que cometió antes y que quizás con mayor peligrosidad. Pero esto, hoy yo les voy a decir una anécdota de hace muchos años que cómo se enseñaba prevención en Brasil, sobre los seguros, les estoy hablando, bueno, hace muchos años, sí, hace 20 años, en las universidades se iba con una comunicación sobre la cobertura de seguro, porque los estudiantes universitarios empezaban a ir con sus computadoras, con sus celulares y todo, y a ver cómo se protegían. Y la respuesta de muchos estudiantes universitarios hablaban básicamente de la camisinha, del profiláctico, o sea, no hablaban de que tenían una cobertura de seguro. Es decir, le preguntabas cómo me protejo y te contestaban de esa manera, o sea, Claro. estaban interpretando el riesgo por otro lado, que era más evidente para el adolescente que le robaran una computadora o un teléfono celular, ¿no? Y ahora, Pero ahora le paso la posta a Eduardo, ya nos queda un poquito antes de irnos al corte, pero le paso la posta a Eduardo. ¿Cómo vos ves el tema cómo aseguramos el discurso, ¿no? ¿Qué es lo que habría que decir en el discurso para que la gente entienda que la decisión de vacunarse o no es solamente una decisión individual, sino lo que significa para la sociedad no vacunarse? Después de eso, en la Bueno, segunda parte vamos a hablar de sarampión, que me parece que es un buen ejemplo, eh, pero me gustaría escucharte a vos, Edu. bueno, en primer lugar, cuando uno analiza los datos de Argentina, el índice
que está más flojo en la Argentina es el índice de acceso. El índice de acceso idealmente es 100, Argentina está alrededor del 63, 64, 66%. Que decir que vos tenés por lo menos un tercio de la gente que le es difícil llegar al acceso. Cuando nosotros hicimos la encuesta con la Fundación Argentina de Infectología Pediátrica, fue muy interesante. Lo primero que surgió fue los vacunatorios atienden horarios restringidos, diríamos, sobre todo los vacunatorios, y yo trabajo hasta las 5 de la tarde y a las 2 cierra. En segundo lugar no abren sábado y domingo. En tercer lugar fui y tuve que esperar media hora, yo tenía que ir a trabajar. Fíjate que eso es realmente, diríamos, un fracaso del sistema, estas cosas. En cambio, la reticencia, que es lo que vos planteás, los americanos llaman la hesitancia famosa, que es la duda, la vacilación para ir a vacunarse, en la Argentina, diríamos, ha crecido un poco, como creció en el mundo, sobre todo post-COVID. Porque ya del año 2015 la OMS habla de esta reticencia, pero el COVID impactó, sobre todo por el resto de la vacuna. Primero porque no hubo confianza en las vacunas. En segundo lugar, en Argentina, vamos a dar una palabra suave, hicimos un verdadero cóctel de vacuna. Empezamos con una, seguimos con otra, la sacamos, incorporamos otras. Y en la vacilación, el rol es educación e información. No hay ninguna otra alternativa. Ahí el médico tiene un rol importante, porque hay que sentarse, y yo le llamo las 3C: conversar, consensuar y convencer. Teníamos ahí el médico en la resistencia, en la duda tiene. Ahora, si asumimos que el 85% de la gente se vacuna en el sistema público, ¿cómo hace un médico para explicar a una gente que tiene duda para vacunarse si tiene que atender 5 chicos en una hora? Esto es un chico y adulto, es exactamente igual. O sea, nosotros tenemos un sistema para la prevención que es así. Tenemos muy buenas vacunas incorporadas en el calendario, no hay ninguna discusión de esto. Calendario a la par de cualquier país central. Pero el gran problema que tenemos nosotros es que esa vacuna llegue al brazo del individuo que lo necesita. Y en eso tenemos que trabajar mucho, ¿no? Esperate ahí, Eduardo, que le vamos al corte y después seguimos con el tema. Bueno, Volvemos a entrar por el mismo lugar, Carlos y Eduardo. bueno. Ecomedios.com AM1220. Estamos con vos. Estamos en vos. Informate en ecomedios.com. Seguinos en TikTok, @ecomedios1220. Bueno, y continuamos después del corte comercial con Políticas Públicas 2030. Jorge, tenés la palabra si te parece bien. Sí, te estamos escuchando entonces, Eduardo, que estaba haciendo el planteo de la vacunación en el sector público, y decías, estábamos hablando del acceso sobre todo, ¿no? Sí, las encuestas que hay en Argentina van que entre el 6 al 12% se vacunan en el sistema privado u obras sociales. Algunos datos nuestros llegan hasta el 15, 17%. El resto se vacuna en el sistema público. Ahora, el sistema público no da respuesta a la necesidad de un elemento tan clave como es la vacunación. Y yo lo comenté antes. Entonces, eso es un tema de acceso. El acceso en general es mucho mejor en la Patagonia, no que te voy a decir, en la Patagonia, el norte argentino, por ejemplo. En segundo lugar, el acceso es más fácil a quién, una verdad de perogrullo, a los que tienen mayor nivel de educación, diríamos. Pero la población, al final,
que da sin una adecuada protección. En el año 2022, alrededor de 1.800.000 dosis de vacunas se dejaron de aplicar. Y en el año 2020, hasta los 18 meses de edad, hasta los 18 meses de edad. Y en el año 2023 se dejaron de aplicar hasta los 18 meses de edad más de 2.100.000. Si yo le agrego las coberturas, en el adolescente, por ejemplo, que previene cáncer, ahí Carlos es un experto en esto, yo tengo una vacuna que previene cáncer, la vacunación, por ejemplo, no supera el 70% en las mujeres y no supera el 60% en los varones. Con lo cual, con esta tasa, a nivel individual va a bajar el riesgo, pero a nivel como impacto global va a ser mucho más lento, ¿no? Claro, bueno, ese es un tema para Carlos, ¿no? Porque en realidad volvemos otra vez a lo mismo. Yo me acordaba que la dificultad que decía Carlos, nosotros cuando hablamos en trauma, digamos, de lo que significa el impacto en la salud pública y sobre todo en los costos, se supone que las colisiones vehiculares en los países en vías de desarrollo son el 5% del Producto Interno Bruto. Y en los países desarrollados es el 2%. Uno dice, bueno, claro, el país desarrollado tiene un Producto Interno Bruto más alto, pero el impacto que tiene en el Producto Interno es mucho más alto en los países de bajos y medios ingresos. O sea que cuando uno ve lo que gastan los países de bajos y medios ingresos por este tema de la costo-ineficiencia, digamos, de las medidas, uno se da cuenta del impacto que tienen en la salud todo este tipo de enfermedades que son previsibles y prevenibles, ¿no, Carlos? Sí, por supuesto, por supuesto. Sí, te decía, yo sigo pensando en lo mismo, que hay un tema que recién coincidíamos con Eduardo, que es la comunicación, la forma de comunicar, en qué se va a gastar, cómo se distribuye todo ese gasto. Hay varias cosas, pero la única manera es, para mí, la forma de comunicar. No hay otra en muchos sentidos, ¿no? Porque las cuestiones de cómo cubrirse están, así como está la vacunación, como están los servicios, como está la tecnología, como hay un montón de cosas, pero el que no está informado ignora eso y por supuesto sigue asumiendo riesgos adicionales que por ahí no debería tener necesidad de asumirlos, ¿no? Este es un punto clave, o sea, todo está, pero hay que saber cómo utilizarlo y estar informado de cómo utilizarlo. Recién decían lo de las vacunas gratuitas, eso es una realidad, ¿no? O sea, tenés el acceso, es gratuito y no lo haces. O sea, ahí algo está fallando y para mí falla la comunicación, falla mucho la comunicación. Pido la palabra. Sí, dame un segundo, ya te doy la palabra porque quiero preguntarle algo vinculado con lo que dice Carlos, el tema del sarampión, ¿no? ¿Cómo está el tema del sarampión hoy? ¿Ha habido algunos casos de sarampión? ¿Cuál es la cobertura? ¿Por qué tenemos todavía problemas con el sarampión, Eduardo? Bueno, el sarampión hay 25 casos diagnosticados en general, de los cuales uno de los casos es en San Luis, que es un punto a tener en cuenta porque sale del núcleo AMBA, ¿no? El sarampión es así. En el año 2023, la primera dosis que se da al año de edad fue alrededor de un 86%, pero se dejaron de vacunar más o menos 111.000 chicos. Esta es la primera dosis, ahí no hay discusión. Al ingreso escolar, que es la segunda dosis, que a uno lo toman para cubrir la falla primaria o un refuerzo, hay discusión, la mayoría acepta que es cubrir la falla primaria, no superó el 66%. Quiere decir que de una cohorte de 500.000 chicos que nacen, este grupo, como yo a los 4 o 6 años, casi la mitad, o si querés, un 40% no tiene la segunda dosis para dar, diríamos, títulos de memoria larga. Quiere decir que Argentina con estas tasas va a tener brote de sarampión. Esto no hay ninguna Y una duda. cosa para explicarle a la gente que no está acostumbrada al brote de sarampión. Cuando hablamos de brote de sarampión, hablamos de casos leves, pero muchas veces también de casos graves, ¿no?
Porque, digamos, la No, encefalopatía posarampionosa y todo eso es... el sarampión tiene complicaciones y tiene mortalidad. En general, Claro, 1 de cada 1000 chicos hace encefalitis de lo que tienen el claro. sarampión, por ejemplo. El otro dato que he sentido que es interesante es que fíjate vos cuando llegamos a tener sarampión que no había en el país. Los médicos jóvenes no conocen sarampión, con lo cual es difícil que ellos puedan hacer el diagnóstico. En cambio, los veteranos como yo, por ejemplo, que es de la guerra de Crimea, hemos visto mucho sarampión y epidemia de sarampión, con lo cual estamos más avesados. ¿A qué apunto esto? Que un chico ingresó a una guardia por gente que por edad nunca vio sarampión, se puede ir a la casa y siguiendo transmitir el sarampión. Claro, Y el sarampión, un individuo que tiene sarampión, tiene un 95% de chance de contagiar a un individuo que no está adecuadamente vacunado o que es susceptible porque nunca se vacunó. Así que, y además, el sarampión, para hacerlo más complejo, 24, 48 horas antes, el individuo que se va a enfermar con sarampión está eliminando ya el virus, con lo cual cree que está sano y está contagiando al resto, ¿no? La vacuna sarampión es enormemente barata, muy, muy barata. Y se da en forma de tiple, sarampión, rubiola y paperas. Sin embargo, esto solo que no se vacunó en el 2023. Lo acabo de relevar ayer porque estoy haciendo un relevamiento de cuántas vacunas se dejan de aplicar en un calendario amplio. Si uno lo lee, digo, realmente es para preocuparse seriamente, ¿no? sí, ¿qué te pasa? Nosotros tenemos caída de vacunación de polio. Claro. Argentina tiene caída de vacunación de polio. Por suerte, por ahora, en las Américas no hay polio. Pero ¿qué pasa? Si viene un extranjero con polio, elimina el virus, tenés el riesgo de dar algún tipo de brote, ¿no? Sí, sí. Este, el otro tema, hay otra vacuna que previene cáncer, la hepatitis B, y tampoco tiene cobertura por encima del 90%. Están por debajo de ese dato, están en 80, 82. Es decir, 2 vacunas que previenen cáncer, no llega la gente a poder vacunarse o no le hemos explicado bien o no hemos informado lo suficiente en ese aspecto, ¿no? Yo creo que salud pública, con todo respeto, creo que es una materia aplazada que viene hace muchos años en la Argentina, ¿no? Entonces, en A mí me algún parece que momento, más que la salud pública, Edu, me parece que es el concepto de atención primaria de la salud, que no es el centro de salud, sino la extensión del hospital hacia la comunidad, ¿no? Ir a buscar a la gente, ir a decirle a la gente, bueno, vacunar a la gente, no esperar que la gente venga, sino ir a buscarla, ¿no? bueno, voy a dar un ejemplo perfecto. Los nórdicos que prácticamente erradicaron eh, el cáncer de cuello uterino, o lo eliminaron, mejor dicho, no erradicarlo, o sea, la palabra técnica es eliminarlo, vacunaron, igual que Australia, fuertemente en los colegios. Claro, Es una vacuna de adolescentes. Si vos dejás que el adolescente se vaya a vacunar por mutuo propio, perdiste la batalla, porque el adolescente para vacunarlo hay que enlazarlo. En cambio, si uno vacuna, diríamos, en la escuela, tiene una gran ventaja. Primero es el efecto imitación. Como si se vacunó este amigo, ¿por qué no me voy a vacunar yo? Mira, yo cuando tuve mi anterior vida, que fui secretario de salud de un partido de la provincia de Buenos Aires, teníamos 32% de cobertura para la vacuna BPH. Fuimos a vacunar a los colegios. Le mandamos una carta a los padres que podían venir. Subimos al 92%. Un epidemiólogo te diría, bueno, pero era un partido que no tenía más de 25.000 habitantes, cosa bueno, que es pero cierto, claro, pero tiene 20 kilómetros de distancia entre escuela y escuela, claro, y de tierra, y de tierra. Quiere decir que la escuela es un lugar ideal para vacunar, porque además, en el caso de virus de BPH, del virus del cáncer de cuello uterino, para que la gente entienda, vos lo puedes dar a partir de los 9 años, que todavía es mucho mejor, porque todavía no entró en la etapa de adolescente y los padres pueden manejar mejor esto.
Argentina decidió ponerlo a los 11 años, no he logrado convencer a las autoridades en su momento a arrancar a partir de los 9, como hace Estados Unidos y muchos países europeos, igual que los países nórdicos, ¿no? Diríamos. Así que la escuela, a veces los clubes, ¿qué es lo que vos decís? Hay que ir a buscar el individuo para vacunarse, ¿no? Absolutamente. Perdón, Miguel, ahora dale, querías preguntar algo. pido mil disculpas por mis problemas tecnológicos. Ya le comunico a la producción que desde ahora estaré en el estudio, porque si no, no, mi aporte es relativo. Para... no, Miguel, no, no. perdón, Miguel, te lo hago breve. Siempre hay que tener un abogado en el grupo. Bien. Eh, con la disculpa del caso y no haber escuchado las preguntas, solamente agrego y ratifico lo que decía Salina, Neira y vos, Eduardo, en que hay que ir a buscar al paciente. Yo tengo preguntas que, como dije antes, se me han venido, apenas hace una hora salió la comunicación por correos electrónicos enviados por la producción. Así que, Horacio, hacemos un ping-pong de 3 minutos y ¿puede ser? Puede ser, porque Jorge Neira es el No, 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 chaperón, así no, que, no, pero mejor, del tema vacuna y Dale, bueno, Miguel. la dale. vacuna Prevenar 20, preguntan, en mayores de 60, ¿hay que repetirla? Bueno, por ahora no hay que repetirla. Voy a comentar un dato que es muy interesante. Yo estoy haciendo un estudio comparando cuánto con los serotipos que circulan, o sea, los distintos hermanos de neumococo, por decir algo. La vacuna de 13 hoy por hoy cubre un 25%. La otra, la 20, cubre un 58%. Si bien es bajo, no hay ninguna discusión que hay que reemplazar la 13 por la 20, ninguna discusión con estos números. Es un estudio prospectivo, ¿eh? De Sí, individuos hospitalizados hasta los 10 años de edad. Quiere decir que el adulto tiene que recibir una dosis. Hoy por hoy es una dosis. ¿Está bien? bien, ¿Me explico? bien. O sea que no hay que repetirla. No, en principio no. Segunda pregunta, relacionado con esto. La 20, Prevenar 20, la Neumo 23, ¿la reemplaza? Definitivamente la 20 tiene que reemplazar a la Prevenar 3. No, la 23 me preguntan. No, la 23 es otro tipo de vacuna. Es Ah, una perdón. vacuna, es una vacuna, la de 23, que se puede dar solamente en individuos mayores de 2 años y su protección es mucho menor, por características que no vale la pena comentar, es mucho menor que lo que es las vacunas conjugadas, en este caso la 20. La 20 tiene mucha más capacidad de protección y además dura mucho más tiempo. En cambio, Gracias, la de Eduardo. 23 es la que tiene que repetirse, ¿no? Que no se, Gracias, no se va a Eduardo. usar más probablemente. Así te dejo, les dejo el cierre a ustedes. La sincicial respiratoria, vacuna sincicial respiratoria, debe repetirse en ancianos con problemas respiratorios en ciertos periodos, por ejemplo, anuales. Por ahora no. Por ahora se está hablando de 2 años. Es una vacuna relativamente nueva, que hay que esperar un poco cómo se desarrolla, pero por ahora parecería que duraría 2 años. ¿Está bien? Baja un poco la protección, pero aparentemente no se da anualmente. Se está tendiendo a ser 2 años. Ya llego a las dos últimas. ¿Hay algún problema de stock o de otro tipo que vos conozcas en vacunas COVID para niños en cuanto a al stock, a la existencia No, COVID a en ver, a ver. niños? A ver, primero la vacuna COVID, la sociedad consideró que no hay que ponerla más porque se fue el COVID, cosa que es un error. En segundo lugar, la vacuna que se está dando en Argentina gratuitamente, diríamos, no tiene hay vacuna para niños, ningún problema. La que se está dando Porque en el ambiente público, ¿no? acá me dicen de 3 o 4 provincias que en los hospitales públicos e incluso uno de capital no hay stock. Eso se llama acceso.
Es Acceso, exactamente eso. perdón. Acceso, No, no, acceso. lo que quiero decirte es, la gente no llega a vacunarse porque cuando llega no está la vacuna. Creo que en la ciudad de Buenos Aires esto funciona bien, en las provincias esto no lo sé. Pero también es cierto que se han vencido muchas vacunas porque la gente no fue a vacunarse, ¿no? Eh, y este problema de acceso, la última pregunta, y ya con esto cumplo con los mensajes. ¿Hay problema de acceso en la vacuna Salk en hospitales? A ver, no debería haberlo, ¿está bien? No Sí, debería haberlo. sí. Este, la vacuna SAL se da independiente de la quíntuple. Hay una vacuna sextuple que en algún momento va a haber que plantearla para dar en una sola inyección y evitar otra, pero SAL no debería faltar realmente. La vacuna es baratísima, la vacuna SAL. Creo que está debajo de $1 por ahí. Eduardo, ahí y para mí esta parte del programa, perdón, no, todo el programa estoy obviamente más que satisfecho. Cuando vos decís debería, que entiendo por supuesto el tiempo del verbo, estamos hablando de costos o de gestión y esto no implica ningún juicio de valor respecto a autoridades. A Eh, ver, está bien. La vacuna tiene 4 etapas. Una vez tomar la decisión de que hay que vacunar con tal o cual vacuna, está en el canal nacional, lo primero es la compra. Digamos, la compra que sigue una serie de reglas habituales. Después está el almacenamiento, la distribución de nivel central hacia las provincias y las provincias hacia los municipios, diríamos. Eso es un poco el mecanismo. Hay algunas otras pequeñas cosas, pero no vale la pena. En general, la distribución la hacen empresas privadas, en general. Y el almacenamiento también. ¿Me explico? sí, Ahora, el otro problema que hay es que nosotros le dejamos el eslabón más débil en el sistema público de la cadena. ¿A quién vacuna? Vacuna a los municipios en las provincias, en general, que es el que tiene menos recursos para almacenar o gente para vacunar. Con lo cual lo lógico sería establecer algún mecanismo de simbiosis entre el sistema provincial y los municipios. Capital Federal o Ciudad de Buenos Aires es un modelo absolutamente no repetible porque Cava es un solo municipio. ¿Me explico? Entonces le es mucho sí. más fácil distribuir. Pero, por ejemplo, si hubiese en Jujuy y tenés que ir a vacunar, tenés que dar vacunas al centro de salud de Sucres, que está a 4.200 metros de altura, es mucho más difícil. Por eso hay que trabajar en simbiosis en esto, ¿no? Lo que no podés es comprar vacunas. Creo que el rubro, me puedo equivocar, creo que por rubro vacunas es alrededor de 180 a 200 millones de dólares por año. Si no es El- el rubro más importante como rubro, me puedo equivocar, pero es todas un las vacunas, enorme. todas las El vacunas. paquete de vacunas que compra el Estado por año está entre 180 y 200 millones. Hay una vacuna que no voy a dar el nombre, pero se gastan por año 25 millones de dólares. Una vacuna. Claro. Bueno, Y no Horacio, es de las más caras, ¿eh? No es de las más caras. Eduardo, ya hemos hablado mucho por teléfono, pero ahora te agradezco mucho. Sabés que te estás comprometiendo con todas estas cosas que decís para futuros programas, de acuerdo a tu agenda, pero que continúe Jorge y Carlos y muy, Sí, pero yo muy tenía, agradecido. gracias, Miguel. Yo tenía justamente a partir de lo que decía Eduardo, yo pienso, cuando uno habla de años de vida ajustados por discapacidad, Carlos, ¿cómo se puede medir? Porque para nosotros, a mí particularmente me resulta difícil. Yo puedo saber los años de vida perdidos por una población, porque vos sacás la mortalidad, la letalidad, la mortalidad, lo que sea, y vos con eso y la diferencia con la expectativa de vida tenés un número. ¿Cómo se mide el grado de discapacidad en algo que yo no sé si hay baremos, si, qué es lo que ustedes usan para evaluar
los años de vida ajustados por discapacidad. Cuando usted tiene una persona en el seguro y tiene determinada lesión, ¿cómo calculan los años? ¿Cómo se calcula la discapacidad, digamos, en promedio de grandes grupos, ¿no? Está muteado, Carlos, está muteado. Sí. No, hay baremos, sí, que hay baremos, están hechos por actuarios en el sistema y son los que se utilizan esas El baremo tablas. para el caso, pero Carlos, el baremo es para el caso individual, ¿no? Claro, claro, claro. Y Yo se quiero tomar utiliza, una población, digamos, yo quiero tomar una población afectada por determinada cosa. Suponete que yo quiero tomar la población afectada por, digamos, virus esencial respiratorio en el adulto mayor. ¿Cómo hago para sacar? Yo puedo sacar la mortalidad de los pacientes que estuvieron en terapia intensiva, se murieron, qué sé yo, y las complicaciones. ¿Cómo saco la discapacidad? Ese porcentaje se muere y un porcentaje relativamente elevado, sobre todo en la vejez, queda con algún grado de discapacidad. ¿Cómo se mide eso? claro, ¿Cómo yo se no te hace? lo podría decir ahora porque en realidad son tablas que ya tenemos, que son armadas a nivel actuarial y que se presentan en las compañías de seguros. No lo tengo acá a mano, pero sí lo podemos ver Pero sí son y te tablas, puedo. ¿no? Sí, son Que tablas hay siempre. una de un pakistaní que mide el HDI, que es algo así como... ¿Es así, puede ser? Sí, 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 pero siempre son tablas que ya vienen, se van actualizando las tablas también, ¿no? Se van actualizando, van cambiando los tipos de accidentología, van cambiando los problemas. De ahora se ha extendido también hasta, bueno, lo que es el seguro de vida, estamos casi en los 87, 88 años, o sea, todas esas actualizaciones se hacen para que las compañías puedan cotizar y puedan operar. Hay veces no se hacen en los propios mercados, sino que se hacen en mercados similares y eso hace que no sean exactas al mercado donde una compañía de seguro está operando. Esto también complica bastante la situación, ¿no? O hay contraposiciones respecto de esas tablas, pero por lo general son regionales, ¿no? Se toman países similares. ¿No crees que estaría bueno, Carlos, hacer como una reunión entre ustedes y, por ejemplo, los infectólogos o los que hacemos trauma para analizar este aspecto, digamos, qué significa la expectativa de vida, qué significa Bueno, sí, 100% de acuerdo con vos y lo tendríamos que proponer y hacerlo porque creo que ahí donde está, desde que arrancó el programa estamos hablando de esto, ¿no? Ahí donde creo claro, que hay una falta de comunicación y de unión de los temas. Mira, yo te iba a decir rápido una anécdota rápida que pasó con esto que ustedes recién hablaban con Eduardo, de que y hay que ir a buscar al paciente. En Brasil, en una favela de Sao Paulo, se hizo una cobertura de seguros de salud con servicios de salud básicamente para unas 250.000 personas, ¿sí? Y, y de golpe se encontraron que vendieron todo eso y que tenían reclamos, pero no entendían por qué la gente no llegaba a los lugares que habían predispuestos para ser atendido. Bueno, hasta que verdaderamente se empezaron a ocupar y cuando entraron a la favela surgió el tema de que la gente no tenía cómo trasladarse, no es que no tenía interés en claro, vacunarse, no tenía cómo trasladarse. Entonces cambiaron la cobertura de seguro y le empezaron a pagar los servicios de traslado. Y claro, pasaron a estar mucho más sanos pagándole los servicios de traslado, buscando al paciente, que antes claro. con algo que no podían utilizar. Y nosotros también acá cometemos esos errores. Eduardo recién mencionó estos lugares en Jujuy. Acá también le damos una tarjetita a un paciente que no tiene cercanía con el lugar donde se tiene que atender. Carlos, te propongo lo siguiente porque nos tenemos que ir al corte, nos tenemos que ir ya definitivamente. Me parece que estaría bueno que empezáramos a planear Sí, Yo ofrezco la academia como el ámbito para discutir este tema con Eduardo, con vos, con algunos otros perfecto. temas, tocar 2 o 3 temas puntuales y ver este tema de la costo-eficiencia y el costo que significa a la sociedad todas estas patologías. Gracias, Sin Carlos, duda. gracias, Eduardo, gracias, No, Miguel. gracias a ustedes por invitarnos, ¿eh? Muchas Gracias. gracias. Gracias, Muchísimas Eduardo. Chau, gracias. chau. Un abrazo, Chau, Miguel. Carlos. Un abrazo, Eduardo. Desde Buenos Aires, transmite LRI 224, AM 1220, Ecomedios.